la idea es que les voy a presentar una evaluación económica sobre la práctica de reutilización de aguas residuales en agricultura, en un caso de estudio, pues que realmente no es un caso, es una región muy extensa en Colombia que se denomina la cuenca alta del río Cauca. Digamos que en términos de mis credenciales académicas, por así decirlo, yo soy ingeniera agrícola, tengo una maestría en ingeniería sanitaria y ambiental y actualmente estoy haciendo mi doctorado también en ingeniería en este tema. ¿Cómo surge el contexto de esta investigación? Yo les voy a estar mezclando los resultados de una investigación, de una tesis de maestría, pero también vamos a ir hablando un poco de forma conceptual de este tema y nos vamos a salir un poco de ese esquema de presentación de tesis. Esta investigación surgió inicialmente en un proyecto de doctorado en el cual se pretendía validar o realizar un modelo de selección de tecnología para la prevención y control de la contaminación en el ciclo urbano del agua. En el marco de este modelo, el reuso de agua residual es un paso muy importante en la gestión del ciclo urbano del agua y surge entonces esta tesis de maestría, en la cual su objetivo inicial es preguntarse cuál es el potencial de la reutilización, pero de la reutilización de las aguas residuales domésticas o municipales, específicamente en agricultura. Con esta investigación surge entonces también apoyar o se abre una línea de investigación en nuestro instituto relacionada con la reutilización y estos dos proyectos son apoyados por un proyecto marco, que es el proyecto SWITCH, que se realizó en el año 2010 con apoyo de la Unión Europea. Bajo este contexto surge esa tesis de maestría, en la cual pues les voy a hablar un poco de la introducción y contexto de reuso. Aquí quiero conceptualizar algunos temas, ahí nos vamos a salir del esquema de presentación de tesis y vamos como a conceptualizar ciertas situaciones, ciertos elementos que son indispensables o vitales para poder hacer una evaluación del reuso. Y volvemos nuevamente a los objetivos de esta investigación, a la metodología, los resultados, unas conclusiones y unas recomendaciones. Resulta que esto del reuso pues surge pensando en que hay que resolver una problemática. Cualquier proyecto surge con una necesidad. Y la necesidad que nosotros tenemos en nuestra región es evaluar o conocer o dar propuestas de solución ante el deterioro progresivo de la calidad del río Cauca, específicamente para esta investigación a causa de vertimientos de aguas residuales domésticas municipales. ¿Por qué el río Cauca? Porque el río Cauca es la segunda arteria fluvial de Colombia, está localizado en la región andina colombiana y es donde se acentúa o se asienta, perdón, el 70% de la población colombiana. Entonces es un río que ya está impactado, es un río que recibe vertimientos de más de 30 municipios en nuestra región y se utiliza también para otros usos. Entonces lo que conciernen a nuestras actividades es intentar devolverle su estado de calidad para que sea apto para otros usos. Si nosotros evaluamos esto, ya que Diana me dijo que ustedes ya están expertos en temas de calidad de agua, nosotros estamos viendo que en un periodo de análisis desde el año 93 hasta el 2002, el río Cauca desde su nacimiento tiene una calidad óptima, buena para el uso doméstico. Sin embargo, cuando el río Cauca va transitando por su perfil, al llegar al área del municipio de Cali, que tiene una población aproximada de 2 millones de habitantes, pues sus condiciones de calidad sufren un deterioro y a partir de este punto se vuelve inadecuada para consumo. Resulta que después de este punto, el río Cauca tiene muchos usos, uso en agricultura, uso en agroindustria, uso para bebidas, entonces es necesario hacer intervenciones o plantear proyectos de investigación, proyectos de intervención, donde pensemos en cómo mejorar la calidad de agua de este río. Y es ahí donde pues se han generado muchas inversiones en agua potable y saneamiento. Sin embargo, esas inversiones no han estado orientadas. Miremos un poco por qué les digo esto. Porque a pesar de que se han invertido más de 2.400 billones de pesos colombianos, si Diana me colabora ahí con cuánto sería más o menos en moneda Costa Rica o en dólares.
el 88% de esa inversión solamente ha sido en infraestructura de agua y saneamiento. Entonces se ha invertido en soluciones como se les llama comúnmente en saneamiento al final del tubo. Y entonces esas inversiones no han contribuido mucho a resolver el problema. Y solo el 12% han estado relacionadas en invertir en acciones en la gestión integral del recurso hídrico. Las autoridades ambientales, que son entes locales, han invertido el 54% de sus recursos en el tratamiento del agua residual, el 28% en mejorar la oferta hídrica y el 18% en mejorar la demanda hídrica. Sin embargo, esas inversiones no han contribuido. ¿Y por qué no han contribuido? Porque tenemos un desarrollo normativo que tampoco lo ha permitido mucho. Esta es la zona de la cual yo les estoy hablando. Este es el valle geográfico del río Cauca. Esta zona tiene aproximadamente 200.000 hectáreas. Y miren todas las poblaciones, los puntos en color naranja son las poblaciones que están en este territorio, son alrededor de 27 municipios. Aquí encontramos Cali con 2 millones aproximadamente de habitantes. ¿Cuál ha sido el desarrollo normativo? Pues se han fijado unos decretos que permiten el vertimiento de las aguas residuales con un cumplimiento de eficiencias de remoción del 80%. Es decir, si un municipio produce un agua residual hasta el año 2015, con que removiera el 80% de su carga contaminante, el municipio puede realizar el vertimiento. Sin embargo, ese 20% de carga contaminante que llega al cuerpo receptor es muy elevado y eso es lo que hace que estemos teniendo problemas de calidad. Sumado a esto, no todos los municipios realizan tratamiento. Ya vamos a hablar de eso más adelante. Aquí, por ejemplo, podemos ver los sistemas de tratamiento que están en la actualidad y los que estaban proyectados al año 2015. Tan solo de los 27 municipios, tan solo 8 tienen plantas de tratamiento operando, 3 se encuentran sin operación y 5 plantas de tratamiento estaban visualizadas para construirse en el año 2015. A hoy les puedo decir que esas 5 plantas de tratamiento siguen sin estar construidas. Aparte de eso, las plantas de tratamiento que se construyen no se construyen en sitios priorizados, es decir, los que mayor generan contaminación son estas cuencas hidrográficas que se encuentran en color naranja. Y como pueden observar, los municipios que están aquí no tienen o tienen plantas de tratamiento que no alcanzan a remover la contaminación que se está aportando. Entonces, toda esta problemática hace pensar que hay que generar soluciones innovadoras que no sean simplemente la construcción de plantas de tratamiento. Y ahí es donde el reuso juega un papel importante y se quiere evaluar si tiene potencial para contribuir al mejoramiento de la calidad del agua. Entonces, si volvemos al 2012, estas plantas de tratamiento fueron construidas entre el año 90 y el año 2002. Al 2012 sigue la misma situación y el municipio y el río sigue con problemas de calidad de agua. Es decir, las plantas de tratamiento por sí solas no han contribuido a mejorar la problemática. Entonces, en ese sentido, el reuso, que es una estrategia de uso eficiente que es reconocida a nivel internacional, pues se presenta como una solución. ¿Por qué? Porque esa agua se ha reutilizado históricamente para los campos agrícolas. ¿Por qué? Porque trae unos beneficios. Esos beneficios ya los vamos a hablar. Sin embargo, esa práctica de reuso, si no se realiza de forma adecuada, puede presentar riesgos en la salud y en el ambiente. Con base en esos riesgos, distintas organizaciones internacionales han propuesto unos lineamientos, la Organización Mundial de la Salud, la Organización para la Agricultura y la Agencia Ambiental de los Estados Unidos han realizado algunos lineamientos para que la práctica de reuso se haga de una forma adecuada. Sin embargo, esos lineamientos, todos ellos dicen que debe evaluarse en el contexto local y económico. Es decir, que yo no puedo ejercer controles universales, sino que tengo que evaluar la práctica de reuso en condiciones locales. Si vamos de pronto un poco más al contexto de esas aguas residuales a nivel mundial, pues la literatura reporta que las aguas que se reusan en el mundo, el 70% de esas aguas en volumen se reusan en actividades agrícolas. Y eso es lógico porque el usuario que más demanda agua a nivel mundial es la agricultura.
También hay un porcentaje, casi un 10%, alrededor de un 10%, se realiza para uso doméstico. Es decir, yo tengo estas aguas residuales y las puedo tratar y reusar nuevamente tanto a nivel doméstico como a nivel municipal, y alrededor de un 20% se utilizan actividades industriales. Si nosotros ya hacemos un detalle a las distintas regiones del mundo, vemos que Europa pues claramente no obedece como esta misma tendencia a nivel mundial, ni Norteamérica, dado que ellos son países industrializados. Entonces se invierte un poco la estadística y ellos utilizan las aguas residuales ya más en actividades industriales que en actividades agrícolas. Otras estadísticas de este contexto de la reutilización de las aguas residuales muestran que China es el país que más reutiliza agua en agricultura, irrigando alrededor de 200.000 hectáreas, alrededor de la zona, más o menos de la zona de estudio que nosotros estamos evaluando. 200.000 hectáreas, pero observen que se hace una reutilización sin ningún tipo de tratamiento. Nosotros sabemos que la cultura oriental tiene otra cosmovisión de las aguas residuales y ellos no tratan las aguas para, por ejemplo, sus cultivos de arroz. Ellos utilizan las aguas residuales crudas. En esa misma estadística observamos que Colombia se encuentra en el puesto número 7 de reutilización y en el caso de Costa Rica, por ejemplo, no se encuentra en estas estadísticas. Cuando a nosotros la OMS nos dice, mire, las aguas residuales tienen un riesgo de utilización en la salud humana, entonces entramos a evaluar estadísticas de quiénes tratan el agua residual. Y observamos que China, por ejemplo, sale de esta estadística, Colombia sale de esta estadística, y es Chile quien más reutiliza aguas residuales tratadas. Y esto está relacionado con el uso que ellos dan de esa agua en la producción vinícola. Entonces, como ellos exportan vino, lo que hacen es tratar sus aguas residuales cumpliendo los controles de calidad para exportación. Aquí les traigo algunas experiencias de casos de reutilización de aguas residuales en agricultura. En México, por ejemplo, existe el Valle del Mezquital, donde al año 2013 todavía se irrigaban cultivos sin tratamiento. 83.000 hectáreas aproximadamente eran cultivadas durante más de 100 años, realizando riego de lechuga, maíz, avena, tomate, col, sin ningún tipo de tratamiento. Aquí podemos observar otro distrito de riego en México también, siendo regado con aguas residuales. Esto es lo que se conoce como los riegos por gravedad. Se realiza riego por sistema de ventanas. Aquí vemos la calidad del agua residual y también se riegan este tipo de cultivos. Aquí vemos otro caso que es un poco más exitoso, es el caso de Israel. En Israel tratan el agua para poder hacer el riego. Y también, aparte de que la reutilizan, el 10% del consumo de agua para uso humano es con agua residual. Entonces vemos que Israel tiene unos mecanismos o unas tecnologías que hacen que esto sea un poco más o se realice de una forma más adecuada, y esto tiene que ver con las condiciones de escasez que tiene el país, la escasez hídrica. Aquí vemos otro caso, es el caso de Brasil, en el estado de Paraíba. Ellos riegan el café con aguas residuales y tienen que hacer un buen tratamiento de su sistema, de sus aguas residuales. ¿Por qué? Porque este tipo de riego tiene unas exigencias de calidad muy específicas. Si yo no tengo una buena calidad del agua residual, estos emisores o estos goteros con los cuales utilizan estos sistemas de riego se podrían obturar. Entonces, aquí en esta imagen lo que estamos viendo es un riego de café con aguas residuales que claramente están teniendo un proceso de tratamiento. Sin embargo, a pesar de tener tratamiento, se observó o se observaron problemas de salinidad en los suelos porque esas aguas tienen una alta conductividad eléctrica, y entonces hicieron un proceso de salinización en suelos agrícolas. Sin embargo, con esas aguas residuales, pues lo que se obtuvo fue un mejoramiento en el pH del suelo, un mejoramiento en la materia orgánica, se incrementaron los niveles de potasio, calcio y magnesio, y eso hace que los cultivos tengan una mejor productividad. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No sé si me están escuchando. Sí, Mafe. Chicos, ¿alguna pregunta?
No, profe, todo está muy claro. Sí, no, muy interesante hasta ahora. Me impactó también lo de China, que era el mayor, el que más utilizaba agua, hacía reuso del agua, pero no trataba. Y usted hablaba de la cosmovisión. ¿Me podría explicar eso un poco más o menos? Como qué cosmovisión hay ahí, Ujú. qué es lo que se dice allá del agua residual o cómo se maneja eso. Bueno, hablemos un poquito de la condición actual por la cual estamos atravesando. ¿Ustedes cuál creen que es, eso se denomina así teóricamente, el factor de asco que puede tener una cultura respecto a, pongamos el caso, los alimentos? Digamos que ahorita con la presencia del COVID nos hemos dado cuenta que China tiene, por ejemplo, unos mercados donde hay consumo de cualquier tipo de animales, ¿cierto? Entonces, la cosmovisión a la que se refiere en este caso es que hay culturas, y en especial la cultura oriental, donde el factor de asco que ellos manejan es mínimo. Para ellos, eso es una práctica adecuada. Lo mismo sucede con el manejo de las aguas residuales. Para ellos, el agua residual es un recurso y no hay un factor de asco asociado a su uso. Y si no hay un factor de asco asociado, entonces no hay necesidad de manejar un sistema de tratamiento, porque para ellos tiene mayor ventaja que, que el factor de asco que puede tener sobre ese recurso. Entonces, a eso más o menos hacen en práctica el concepto de cosmovisión en el manejo del agua residual. No sé si doy respuesta a tu pregunta. Sí, claro, más bien muy interesante eso del factor de asco, nunca lo había escuchado mencionar, pero tiene mucho sentido en realidad, tiene mucho sentido. Si no ves un problema, no necesitas solucionarlo. Uh -huh. Muy Y es que ahí, interesante. ahí entran a jugar varias cosas de la sensibilidad. En la próxima semana o más adelante vamos a tener otro, otra persona que va a compartir su experiencia de saneamiento seco. Y, y bueno, estamos hablando de que entonces tú te responsabilizas de manejar tus excretas. Entonces ahí entra súper bien ese concepto que estás manejando del factor de asco, porque en últimas tienes que tener es como ese valor que le das a este recurso, que son tus heces, Uh ¿cierto? -huh. Que no son de, de tenerles repudio, sino que sí, que hay que integrarlas. Entonces, pero bueno, es parte de estos temas del factor cultural. Uh Yo, -huh. por ejemplo, todavía no le llego a ese punto, pero por ejemplo con el compostaje. Uh A mí -huh. no me molesta el olor del compostaje, no me da asco meterle la mano al compostaje, están con las lombrices y no siento nada. Pero yo me pongo a pensar, porque bueno, en mi sueño ideal, y que soy muy soñadora, me pongo a pensar en la gente pipirinay, ¿cierto? No harían eso. O sea, si yo quisiera que todo el mundo hiciera compostaje y todo el mundo se sensibilizara, veo muy difícil que mucha gente haga ese tipo de prácticas. De acuerdo, el factor de Sí, asco uno tiene que también pensarlo, digamos que a nivel personal. ¿Qué tan dispuesto estoy yo a contribuir en la solución, venciendo esas barreras mentales, porque realmente son unas barreras mentales y culturales que nos hemos puesto? ¿Qué tan sensible soy al manejo de un recurso? Porque no son residuos, son recursos para su manejo, en los olores, en la apariencia, en la composición y en el riesgo obviamente asociado que está manejar este tipo de recursos. Yo tengo una consulta. Bueno, también respecto al caso de China, que utiliza mucho agua sin tratamiento. No sé si tal vez en lo que usted ha investigado se ha topado información sobre la proliferación de ciertas enfermedades que estén asociadas al uso de esa agua sin tratamiento. Ya vamos para allá. Ah, ok, perfecto. Bueno, este es otro caso, así como tenemos China, que nos preocupa mucho porque está sin tratamiento, tenemos otros casos pues un poco más exitosos, por ejemplo el caso de España, el caso de Barcelona. En Barcelona, como ustedes pueden ver, todo este tipo de paisaje son sus jardines, los jardines típicos en la ciudad de Barcelona, son irrigados con aguas residuales tratadas.
Y es tanta la aceptación que miren que esto no genera ningún olor, esto está con acceso al público y está señalizado de que es agua tratada no potable. Todos los jardines en Europa, todos los jardines en Barcelona son regados con aguas residuales tratadas. Entonces, miren que hemos saltado, si bien de un factor de asco, ya a un círculo virtuoso donde yo estoy reutilizando las aguas, pero de una forma adecuada. Y ellos deben garantizar unos objetivos de calidad, porque como esto está en los parques, un niño podría estar manipulando, por ejemplo, estas aguas. A pesar de que hay una advertencia, pues ellos deben garantizar que el Estado no va a tener un problema por la transmisión de una enfermedad. Entonces, digamos que los objetivos de tratamiento son muy altos para poder hacer este tipo de prácticas. ¿Y qué beneficios? Si yo estoy diciendo que la práctica se realiza porque trae beneficios, entonces la literatura menciona algunos beneficios asociados al reuso agrícola y los clasifica como beneficios relacionados al uso eficiente del agua y beneficios relacionados al control de la contaminación. Dentro de los beneficios asociados al uso eficiente del agua, pues claramente se reconoce el reuso agrícola como una estrategia de uso eficiente. ¿Por qué? Porque disminuye la presión sobre las fuentes de agua dulce. Si yo estoy utilizando el agua residual, pues ya no tengo necesidad de hacer una extracción de agua de ríos, de agua de manantiales o de agua subterránea a través de pozos. Adicionalmente, el agua residual se considera como una fuente alternativa con un suministro continuo. Nosotros no dejamos de hacer nuestras necesidades, de producir heces, de producir orina, y eso la hace que sea una fuente alternativa con un suministro constante en el tiempo. Y dado que esas aguas residuales tienen una carga de macronutrientes, pues la producción agrícola se puede incrementar en algunas regiones porque estás aportando adicionalmente nitrógeno, fósforo y potasio en esas aguas residuales y algunos elementos menores. Entonces eso hace que se incremente la seguridad alimentaria. Como estrategia de control de contaminación, también es reconocida. ¿Por qué? Porque si yo ya no estoy haciendo un vertimiento de esas aguas residuales en cuerpos receptores, pues estoy disminuyendo la contaminación. Los sistemas de agua subterránea, los acuíferos, también se van a preservar porque cuando yo hago un reuso agrícola de forma adecuada, yo estoy tratando el agua para reusarla. Y al tratar el agua, digamos que el agua que no alcanza a ser tomada por las plantas, ella va a transitar hacia las reservas de agua subterránea. Pero como la he tratado, entonces tiene unas características de mejor calidad. Entonces, se preservan de alguna forma la buena calidad que tienen los cuerpos hídricos subterráneos. Y adicionalmente, pues, si yo hago el reuso, voy a reducir las condiciones de eutrofización de algunos cuerpos hídricos. Pensemos que yo puedo hacer la descarga de un vertimiento a un sistema de lagunas o a un lago. Entonces, esos cuerpos hídricos pueden sufrir una eutrofización a causa de los componentes que tiene el agua residual, específicamente el fósforo. Los beneficios económicos también han sido relacionados en la literatura y entonces pues el principal beneficio es que yo puedo ahorrar, digamos que costos asociados a energía de bombeo de aguas subterráneas, porque yo ya no estoy teniendo que operar pozos que requieren energía para su funcionamiento. Entonces, los principales beneficios económicos están asociados a el costo evitado por la extracción o la energía de bombeo que debo realizar. La literatura reporta que alrededor del 65% de las labores de riego son los costos de la energía de bombeo. También reduce los costos en agroquímicos, pues porque si yo ya tengo un agua que tiene altos componentes de nitrógeno, fósforo y potasio, yo ya no tengo la necesidad de hacer fertilización. Y en algunos países las aguas tienen un canon o un costo por su utilización. Entonces, al reusar las aguas residuales, puede ser que se evite pagar esas tasas por uso o esos cánones de uso de agua. Y adicionalmente, cuando yo tengo proyectos de reutilización, ustedes pueden aplicar a beneficios de tipo de proyectos ambientales, de proyectos verdes. Entonces, esto también puede justificar el uso de un proyecto con un beneficio económico. Sin embargo, dijimos que las aguas residuales tienen unos riesgos asociados si no las manipulo adecuadamente. Y esos riesgos se han dividido en riesgos a la salud humana
y riesgos al ambiente. Los riesgos a la salud humana entonces están asociados a las enfermedades que pueden ser transmitidas por esa agua residual, y entonces tenemos que hablar un poco de cuáles son esas rutas y esas vías de exposición en las cuales estoy trabajando el ciclo del riego, y los riesgos asociados al ambiente es que yo puedo modificar las propiedades físico-químicas del suelo y también la microbiota del suelo. ¿Cuáles son las etapas que se dan en el reuso o en el uso del agua residual en agricultura? Pues yo debo disponer de unas estructuras de captación de las aguas residuales, y claramente si hay que hacer una captación, pues va a estar involucrada las personas. Y ellos pueden tener contacto con esta agua, pueden ingerir el agua, pueden tener absorción cutánea o pueden inhalar los gases que expelen esas aguas residuales. Entonces miren que en todas las rutas del riego se pueden combinar todas las vías de exposición y generar un riesgo asociado a la salud humana. Esta es la etapa de captación, la etapa de transporte de esas aguas residuales. Aquí podemos ver que esas aguas residuales están siendo transportadas sin tratamiento, la distribución en el cultivo, y en algunos casos el cultivo es regado con esa agua residual sin tratamiento y puede ser consumido. Entonces miren que vamos teniendo un riesgo asociado al uso de esas aguas residuales. Estas son unas imágenes de aquí, de nuestra zona de estudio, donde estamos viendo canales de riego que reciben aguas residuales domésticas y que son bombeadas para la irrigación de cultivos de caña de azúcar. Entonces estamos viendo un riesgo asociado a las personas que manipulan esa agua para riego. Aquí tenemos otro caso en nuestro Valle del Cauca, donde un canal destinado para riego de caña de azúcar recibe las aguas residuales del municipio de Palmira, aguas residuales sin tratamiento, y posterior a este vertimiento se riegan aproximadamente 2.000 hectáreas de caña de azúcar. ¿Por qué digo 2.000? Porque el módulo de riego está alrededor de 2.000 litros por segundo, y en nuestras condiciones se necesita 1 litro por segundo para irrigar 1 hectárea de caña de azúcar. Me preguntaban por las enfermedades. Claro que sí. Distintos autores reportan enfermedades asociadas al origen hídrico, pero con aguas residuales. Aquí tenemos algunas de ellas. Por ejemplo, la turanemia, son lesiones en la piel, es de tipo dérmico, y el tracoma, que está asociado a pérdida de visión a causa del contacto con las aguas residuales. Pero también tenemos la gastroenteritis, el cólera, la mebiasis, la yardiasis. Todas estas enfermedades yo le voy a dejar a Diana esta presentación para que ustedes la puedan estudiar. Cada una de estas enfermedades está relacionada entonces con su vía de exposición, y pues entonces tenemos que tener los preventivos para la utilización de estas aguas. Cuando hablamos de los riesgos asociados sobre el ambiente, aquí estamos viendo, por ejemplo, en los suelos qué puede suceder con el uso de aguas residuales, de pronto salinas. Estamos viendo esta costra blanca, que no es más que la precipitación de sales que vienen de las aguas residuales, y lo que sucede con esto es que cambia las condiciones osmóticas o le da un potencial osmótico al suelo, es decir, la planta por ósmosis no va a poder tomar el agua del suelo, y entonces eso va a hacer que se caiga la productividad de cualquier cultivo. No sé si puedan ver muy bien esta tabla, pero lo que les quiero resaltar es los efectos asociados al suelo. Son muchos, tanto positivos como negativos, pero en rojo he marcado los negativos. Por ejemplo, si yo hago un riego con aguas residuales que no están tratadas o que tienen unas concentraciones muy altas de nitrato, puedo contaminar o puedo lixiviar ese nitrato hacia las aguas subterráneas. También puedo salinizar o sodificar el suelo, puedo generar un impacto sobre la fertilidad de los cultivos, puedo lixiviar metales pesados y puedo cambiar las condiciones de la biomasa microbiana y cambios en la estructura del suelo. Todo eso conlleva a pérdida de productividad en los cultivos. Con esos beneficios, con ese potencial, con todo ese marco, digamos que teórico, la pregunta que teníamos en esta investigación era ¿por qué no evaluar si existe un potencial para reutilizar aguas residuales en agricultura? Ya que nos damos cuenta que tiene muchas ventajas, pero reutilizarlas de una manera
adecuada, siendo que la zona de estudio tiene un potencial agrícola aproximado de 200.000 hectáreas, con 27 centros urbanos que están aportando aguas residuales como fuente de contaminación puntual. Entonces, ¿qué hicimos? Todos esos beneficios que les mencioné inicialmente de manera teórica, los empezamos a cuantificar en nuestra zona de estudio. Observemos algo aquí. La práctica de fertilización puede ahorrarse el 25% si yo hago el riego con aguas residuales. En términos de agua subterránea, puedo ahorrarme el 65% de los costos asociados al riego. Miren, estas son aguas que se producen aquí en el Valle Geográfico del río Cauca, son aguas subterráneas, y todos estos puntos morados que les estoy colocando en este mapa son 1.500 pozos que se utilizan en el Valle Geográfico del río Cauca. ¿Qué sucede si en vez de usar o de bombear esta agua, yo aprovecho las aguas residuales que generan los municipios que están en color naranja? Esa era la pregunta que nos queríamos hacer. Adicionalmente, en esta zona de estudio hay condiciones de escasez hídrica. Entonces, ¿por qué no suplir esa escasez con una fuente alternativa como es el agua residual? El 86% del territorio presenta un grado de escasez, y miren la cuantificación de esa escasez. Está denominada como alto porque se consume más del 50% del agua que producen las cuencas, y grados de escasez medio, que está entre el 21 y 50% de un consumo de la demanda superior a la oferta. Con ese panorama, María Fernanda, entonces, ¿sí? ahí en esa anterior creo que sería interesante mencionar entonces también los conflictos por los usuarios. Ah, ok. Listo. En esta zona de estudio, dado que hay un índice de escasez alto, es decir, donde yo estoy demandando más del 50% del agua que necesito, se presentan conflictos por el uso del agua. Entonces, es normal que se originen disputas entre los usuarios, es normal que los usuarios que tienen mayor poder, digamos, adquisitivo, mayor poder económico, implementen sistemas de vigilancia sobre los cuerpos hídricos, es normal que no se determinen los usuarios, es normal que se trinchen o que se coloquen, que se represen las aguas en los cauces naturales para que otro usuario no las pueda tomar. Entonces, el reuso, a lo que se le está apostando es que al ser una fuente alternativa, libere agua de estos cuerpos hídricos y se disminuyan los conflictos por el uso del agua. ¿Listo? Sí, ahí quisiera como hacer énfasis en también ese tipo de usuarios. Tú mencionabas, digamos, hay unos que son poderosos, empresas grandes, cañicultores grandes, y otros que son usuarios de acueductos comunitarios. Listo. En esta zona de estudio, creo que lo voy a mostrar más adelante, pero aprovechemos este mapa. Esta zona de estudio es una zona que está con actividad de monocultivo de caña de azúcar. La caña de azúcar es un sector poderoso en nuestro país. Entonces ellos tienen un poder económico mucho más grande que usuarios que consumen agua para actividades de uso diario o para acueductos comunitarios, como lo mencionaba Diana. Entonces se ve un conflicto muy asociado al uso del agua, porque esos usuarios pues tienen formas para poder ejercer control sobre el recurso hídrico. Con base en la problemática que les menciono, con base en el contexto, esta investigación lo que se propuso fue entonces evaluar si realmente existe un potencial para reutilizar las aguas residuales domésticas en la agricultura de esta zona de estudio, con un objetivo en particular, siendo una estrategia para la prevención y control de la contaminación. Es decir, que aparte de que se reutilice, contribuye al mejoramiento de la calidad de los cuerpos hídricos receptores. Para eso se plantearon 3 objetivos específicos. El primero de ellos fue caracterizar experiencias de reutilización de las aguas residuales en la zona de estudio. El segundo objetivo fue buscar un mecanismo o una metodología para poder establecer ese potencial, si existe o no existe potencial de reutilización. Y ese potencial tenía que considerar aspectos técnicos de la reutilización, aspectos socioeconómicos y aspectos normativos.
Y el tercer objetivo, ya con base en los objetivos 1 y 2, era generar una propuesta para que se implementara el reuso, porque no es solamente decir si tiene potencial o no, sino cómo vamos a hacer o cómo vamos a hacer que la sociedad implemente este tipo de propuestas. Aquí hay de pronto un detalle más sobre el desarrollo metodológico. Lo que se hizo entonces fue caracterizar las experiencias y se generó una caracterización y una clasificación de las experiencias de reuso. De esa clasificación se escogieron 3 casos de estudio que cumplieran con ciertas condiciones de representatividad en la zona de estudio y ya genéricamente se propone o se hace una propuesta para todo el Valle Geográfico del Río Cauca. ¿Cómo se realizó esto? A través de revisión de literatura, tanto científica como institucional, a través de la implementación de sistemas de información geográfica, a través de consultas con expertos, tanto locales como internacionales. Se utilizaron herramientas de estadística descriptiva, se utilizaron herramientas de análisis multicriterio, que ya vamos a ver un poco más adelante, y se utilizó el análisis costo-beneficio como herramienta de evaluación económica. Con todo este contexto, pues logramos evaluar la potencialidad en esos casos de estudio. Aquí vuelvo y les menciono la zona de estudio, aproximadamente 200.000 hectáreas, 27 municipios o ciudades asentadas en esta zona de estudio, más o menos alrededor de 4.1 millones de habitantes, con unas precipitaciones medias anuales entre los 900 y 1800 milímetros de agua al año y con unas evaporaciones entre 800 y 1600 milímetros al año. Si bien es cierto, tenemos una precipitación grande, también tenemos unas condiciones de evaporación alta, lo que hacen que los cultivos requieran mucha agua. Aquí Diana me estaba preguntando por el tipo de usuarios. Miremos los usuarios. Todo lo que está en verde más claro, corresponde al monocultivo de caña de azúcar, alrededor del 57%, y yo podría decir que es un poco más. Utilizan el suelo para prácticas de monocultivo. El 36% son otro tipo de usuarios que también son de vocación agrícola. Aquí tenemos un distrito, el distrito de riego RUT, donde se producen las frutas para casi todo Colombia, pero miren que en mayor proporción se encuentra el monocultivo de caña de azúcar. Y en gris se encuentran los centros urbanos que nos van a proveer esa agua residual de la cual estamos hablando. En términos de los usos del agua, pues claramente estamos hablando de agua para consumo agrícola, y como nuestro valle geográfico tiene una muy buena cantidad de agua subterránea, voy a hacer el zoom aquí. El 92% de los usuarios, el 92% del volumen que se extrae de agua subterránea en el valle geográfico se utiliza para actividades agrícolas, seguido de un 6% para actividades agroindustriales y de un 10% para consumo doméstico. Entonces estamos viendo esos conflictos también asociados al uso del agua desde esta distribución del recurso hídrico subterráneo. Aquí vemos ya un poco el... Perdón, ¿sí? por meter ahí la cucharada. Dale. Yo creo que también sería válido mencionar la ineficiencia hidráulica que hay en el riego. O sea, mucho de eso ni siquiera es lo que efectivamente necesita la planta o la plantación, sino que hay muchas pérdidas físicas de agua. A eso. También vamos a ver más adelante en algunas imágenes que este 92% de agua que se utiliza de los sistemas acuíferos, y que no solo es de los sistemas acuíferos, también utilizamos agua superficial. Pueden ver aquí que en términos de agua superficial el sector agrícola consume el 46% del agua superficial, pero lo que dice Diana es muy importante, la ineficiencia con la cual se operan los sistemas de riego. Ya lo vamos a ver un poco más adelante. Sí, sí, perdón, y viendo ese gráfico también, hace poco leía de un término, si no me equivoco, se llamaba racismo ambiental, creo, discriminación ambiental, y esta desigualdad totalmente en la distribución del agua, me recuerda a eso, ¿verdad? También, y el mal uso, más que todo, también que se le da, porque es un problema muy grande, o sea, es una distribución muy, muy, muy desigual. Sí, bueno, yo aquí tengo que hacer una acotación, digamos, salvando la gestión que se realiza de las aguas subterráneas. Aquí, digamos que la distribución también se da
por el factor económico, más que por la forma como se está distribuyendo o se está haciendo una distribución del agua. En Colombia tenemos un mecanismo donde el sector doméstico es el que tiene la prioridad de uso. O sea, si un usuario doméstico solicita el agua frente a un usuario agrícola, tiene la prioridad de uso el sector doméstico. Lo que sucede es que el usuario doméstico no tiene el recurso suficiente muchas veces para poder explotar el agua subterránea. Entonces vemos que el agua subterránea, por sus condiciones naturales, tiene una condición inequitativa financieramente o económicamente respecto a lo que pueden tener las otras comunidades. Entonces hay un costo per se que hace que las fuentes de agua subterránea requieran ser subsidiadas o que requieran una mejor gestión para que lleguen a las comunidades. En eso estamos totalmente de acuerdo. Sin embargo, la gestión que se hace sobre el agua subterránea en nuestro departamento o en nuestra región le da la prioridad de uso totalmente al uso doméstico. Es una cuestión ya de como inequidad social y económica, realmente. ¿Listo? Listo, entiendo, muchas gracias. Aquí, por ejemplo, lo que queríamos ver entonces era quiénes, si yo quiero reutilizar estas aguas en la agricultura, ¿por qué vamos a trabajar con aguas residuales domésticas? Muy sencillo, porque en nuestros estudios hemos visto que el mayor contaminante, el mayor generador de contaminación son los municipios, en nuestro caso en particular. Observemos este gráfico, el 43% de la carga contaminante que se vierte a los cuerpos hídricos está dado por los municipios y el 38% en la ciudad de Cali. Es decir, si yo sumo estos dos pedazos del pastel, el mayor generador de vertimientos o de contaminación, de carga contaminante a los cuerpos hídricos en nuestro territorio son los municipios. Por eso se hizo reuso de agua residual municipal en prácticas agrícolas. Con esto lo que queríamos era potencializar las actividades, controlar la contaminación y utilizarla en el usuario que mayor consume agua, que es la agricultura. ¿Listo? Aquí un poquito más de detalle. Recordemos que el objetivo 1 lo que buscaba era caracterizar experiencias de reuso de agua en la agricultura. Entonces, ¿qué se hizo? Se tomaron todos los documentos o la mayor cantidad de literatura existente donde pudiéramos ver cómo se gestionan las aguas residuales en los distintos municipios, en particular en 27 municipios que pertenecen a la zona de estudio, y con eso generamos una base de datos en un sistema de información geográfica. Georreferenciamos sus vertimientos, sistematizamos la información y después a cada uno de esos vertimientos, en total fueron 111 puntos de vertimiento, los clasificamos de acuerdo con este autor, si hacían una práctica de reuso directo, reuso indirecto, si era planeado o si no era planeado. Ya vamos a ver un poco más del detalle en los resultados. En el objetivo 2, recordemos que lo que queríamos era ver el potencial en 3 casos de estudio. Entonces seleccionamos 3 casos que cumplieran con ciertas condiciones. La primera de ellas, que cada caso tuviera un régimen de precipitación distinto. Un sitio donde lloviera mucho, o un sitio donde lloviera poco, y un sitio donde se presentaran condiciones medias. Y eso fue lo que garantizamos al seleccionar estos casos. ¿Cómo evaluamos el potencial de reuso? Implementamos la metodología de evaluación económica, donde lo que se busca es comparar 2 estrategias de solución. ¿Qué sucede si el municipio no reutiliza el agua? ¿Y qué sucede si el municipio reutiliza el agua? Y se sacaron unos indicadores de efectividad donde podemos ver si esas relaciones de costo-beneficio son superiores a 1, el municipio podría implementar o tiene potencial para reutilizar el agua residual. Eso ya lo vamos a ver un poco más en detalle en los resultados. Y en el objetivo 3, lo que hicimos fue generar una propuesta para, en esos municipios donde nos da potencial, cómo aplicar el reuso. Entonces, establecimos un tipo de reuso, qué cultivos pueden ser irrigados, cómo seleccionar las áreas de irrigación, cuáles son los caudales que deben ser, o cómo estimar los caudales de reutilización y qué tecnologías de tratamiento de agua residual deben implementarse para poder hacer la reutilización. Una vez definimos esos criterios técnicos, presentamos la propuesta ante las autoridades ambientales de la región, ajustamos la propuesta y finalmente pues entregamos el producto. ¿Alguna pregunta hasta ahí?
Mm, Yo sí tenía dos preguntas que Ujú. todo para aclarar la parte de la información. Había un gráfico que decía que en Colombia, digamos, se utiliza el agua sin tratar, ¿verdad? Para el Sí. riego. Ujú. Entonces, me preguntara que si en la zona de estudio ya se estaba usando esa agua sin tratar o toda provenía de agua subterránea hasta el momento en que empezaron ustedes el estudio. Bueno, ahí te respondo. Esa primera gráfica que mostré, donde ubica a Colombia en el 7º lugar respecto al uso del agua residual sin tratar, es una estadística que se hizo con un estudio internacional. Sin embargo, esa estadística yo la objeto mucho, la contradigo mucho, porque nosotros ni siquiera medimos el uso del agua. Entonces yo no sé de dónde sacan eso que tenemos el puesto número 7 en términos de utilizar el agua residual sin tratamiento. Pero yo creo que la estadística es mucho más alta, porque nosotros sí hacemos irrigación, y aquí se los mostré. ¿Recuerdan la foto que les puse al inicio donde está el canal que recibe las aguas residuales municipales y que hace riego en la caña de azúcar? Nosotros lo hacemos. Nosotros regamos con aguas residuales domésticas y es una práctica que culturalmente se realiza en los 27 municipios que estamos estudiando. Entonces, la respuesta es sí lo hacemos, regamos con agua residual sin tratamiento, regamos con agua residual tratada, regamos con aguas subterráneas, esa sí es nuestra mayor fuente de riego, y regamos con aguas superficiales. Ah, ok, gracias. Y la otra pregunta era que el agua residual, digamos, tratada, el riego con agua residual tratada, ¿elimina la necesidad de utilizar fertilizantes completamente o sí hay que usar fertilizantes aún así? Hay que hacer la evaluación. Pueden darse muchos casos. Puedes tener un agua residual con alto contenido de nitrógeno y entonces puedes ya pasar a quitar la fertilización química, pero a sobrefertilizar con agua residual doméstica. Entonces tendrías que hacer un proceso de dilución. O puedes tener el caso en el que el agua residual, perdón, se trató, se le hizo el tratamiento, quedó con una menor carga de nitrógeno, entonces tienes que apoyarte con otra etapa de fertilización, un poco menor. O puedes simplemente tener un agua residual que aportó el requerimiento de nutrientes que necesitabas. Entonces, todo eso es lo que incluye la evaluación local. ¿Qué hay que hacer? Hacer estudio el contenido de fertilizantes en suelo, el contenido de los nutrientes que trae el agua residual, el contenido de nutrientes que tiene el cultivo o que requiere el cultivo, hacer un balance y saber hasta dónde debe llegar el tratamiento o la remoción de esos elementos. Perfecto, muchas gracias. Ay, yo quisiera sumarle algo a lo que vos decís, Mafe, y Ujú. que sucede tanto con el reuso de agua residual como con la aplicación de biosólidos en suelo. Que este tipo de nutrientes que se coloca de esta forma en el suelo, digamos que, es que no, como no soy agrícola, no tengo los términos a la mano, pero como que es más fácil asimilarlos para la planta y además son como más permanentes en el suelo, tanto en el tiempo, ¿cierto? Y no se lixivia tanto, a diferencia de un fertilizante químico que por su composición fácilmente se disuelve en el agua de riego y se lixivia muchas veces contaminando o aplicándose en exceso para lograr que la planta logre tener lo que necesita, pero el resto entonces se va en contaminación difusa. Claro, eso es súper importante porque las aguas residuales le están entregando al cultivo el nitrógeno en la forma que la planta lo necesita. Y eso es súper importante, porque con la fertilización química, si bien le entregamos la cantidad, la forma como se lo entregamos puede generar precipitados. Entonces, el agua residual facilita el mecanismo por el cual la planta está haciendo la absorción. Y aparte de eso, no le tengo que aplicar agua adicional, porque cuando yo hago una práctica de fertilización, aplico el fertilizante químico, lo diluyo con el agua para poder que la planta lo pueda tomar. Entonces, aquí estamos, digamos que, haciendo un uso más efectivo de la práctica de fertilización. Profe, y digamos, en el caso de que se requiriera como, o sea, que el agua residual no diera, por ejemplo, suficiente cantidad de nutrientes, ¿eso se podría complementar con biosólidos?
Sí. Y yo pienso Sí, que sí, claro. Al final hay que hacer los balances de masa, como dijo entonces ahorita María Fernanda. Tienes que estimar la demanda de la planta, revisar los nutrientes presentes en suelo, cuánto te aporta el agua residual, cuánto se podría aportar en biosólidos y entonces cerrar ahí tus cuentas. Es cuestión de un balance de materia. ¿Listo? Dale. Bueno, entonces recordemos que el objetivo 1 era caracterizar las experiencias en la región. Cuando uno va a caracterizar estas experiencias y va, por ejemplo, a las autoridades ambientales, ellos dicen que aquí no se reutiliza el agua. Ellos no tienen una sola experiencia de reutilización de aguas residuales. Entonces uno dice, ¿cómo así? Sí, tenemos 27 centros urbanos y en la práctica uno se está dando cuenta que reutilizan las aguas residuales. Entonces, ¿qué tocó hacer? Hacer una ficha, una tabla en Excel, donde tuviéramos todos los puntos de vertimiento de cada municipio y los empezamos a caracterizar de acuerdo con la información del municipio, de acuerdo con la empresa prestadora de servicios, con las caracterizaciones de vertimiento históricas, con las fuentes donde se recibe el agua y finalmente generamos una base de datos en Excel, es decir, 42 columnas en Excel que me permiten saber cómo se está manejando esa agua residual y si la están haciendo vertimiento o si la están reutilizando. Para esto nos apoyamos con entrevistas a la comunidad, entrevistas a los ingenios, entrevistas a las autoridades ambientales. Y finalmente la clasificamos de acuerdo con este concepto, el concepto de reuso agrícola. Resulta que el reuso agrícola puede realizarse de una manera directa o indirecta. Les voy a explicar un poco qué es esto. Yo tengo el municipio obviamente pues toma su agua de una fuente con una calidad aceptable, realiza un sistema de tratamiento para potabilizarla, realiza sus actividades y produce unas aguas residuales. Esas aguas residuales pueden pasar por un sistema de tratamiento, dejar el agua con un objetivo específico de reutilización. A eso le llamamos reuso directo planeado. Es decir, cuando trato el agua y la dejo en las condiciones de calidad óptimas para ser reutilizada en agricultura. De esto no hay mucho, de esto no se hace mucho porque nunca tratamos con el objetivo de reusar, sino que siempre se trata con el objetivo de verter, cuando se trata. ¿Listo? Entonces sí encontramos mucho de este tipo de experiencias. Aguas residuales que son tratadas, se diluyen en los cuerpos hídricos y aguas abajo posteriormente se reutilizan de manera indirecta. Entonces el reuso indirecto es cuando se diluye el agua residual en un cuerpo receptor y se utiliza posteriormente en agricultura. Pero también tenemos la situación en que el agua residual no se trata y se reutiliza directamente. No hay dilución en ningún cuerpo hídrico. A esto le llamamos reuso directo no planeado y esta es la tipificación más grande que encontramos. ¿Listo? Con ese tipo con esa tipificación de reuso encontramos lo siguiente. De los 111 puntos de vertimiento encontramos, dijimos que el 85% eran experiencias de reuso y el 15% eran experiencias de vertimiento. Entonces ustedes se dirán, pero la profesora dijo que no reutilizaban. Sí reutilizan, lo que pasa es que lo hacen de forma indirecta. ¿Qué hacen ellos? Diluyen en canales de riego, diluyen en fuentes naturales, pero no lo hacen de manera directa ni planeada. Vamos a ver un poquito más esto. Por ejemplo, aquí lo que estamos viendo, estos círculos que ustedes observan sobre el mapa, son los puntos de vertimiento de los municipios y lo que están viendo en color como azul es porque lo diluyen en los cuerpos receptores y posteriormente se reutiliza para el riego de caña de azúcar. Peor aún, para el riego de frutas. ¿Se acuerdan que les dije que aquí había un distrito de riego? Para el riego de frutas y hortalizas. Ya en términos de estadística, entonces nos damos cuenta que el 78% de esas experiencias de reuso corresponden a reuso indirecto, es decir, donde hay dilución en fuentes naturales, en reuso indirecto en canales de riego, el 16%, en reuso directo no planeado, es decir, cuando yo no trato pero no diluyo, en un 4%, y en reuso directo planeado tan solo 2 experiencias. En términos del caudal de reuso, entonces encontramos que aproximadamente
se reutilizan 10.000 litros por segundo de aguas residuales con esta distribución en términos de su caudal. 83% en indirecto con dilución en fuentes naturales, 17% en indirecto con dilución en canales de riego, 0% que realmente pues no es cero, es 0 punto algo, porque se encuentran 7 experiencias de reuso directo no planeado, y un 1% que corresponde a 59 experiencias de reuso directo planeado. Aquí lo que estamos viendo ya en el gráfico de la derecha es en qué se usa. Se reutiliza en riego de caña de azúcar, en vegetación de tipo arbense, es decir, pastizales o campos donde no se cultiva, sino que campos, por ejemplo, de ganadería, y en cultivo de frutas. De esta clasificación, lo que hicimos fue comparar ahora la calidad de esos vertimientos con los requerimientos de calidad dados por las organizaciones internacionales. Pero antes de eso hicimos un pequeño ejercicio. Nos dimos cuenta que toda esta zona de estudio, quien recibe el agua residual al final es el río Cauca. Entonces dijimos, bueno, vamos a evaluar cuántas concesiones de agua, cuántos permisos de uso de agua hay en este río Cauca, porque finalmente toda el agua residual llega a este punto. Y nos dimos cuenta que 260 usuarios con un caudal de 30 metros cúbicos por segundo están haciendo uso del río Cauca para irrigar caña de azúcar. Entonces miren que esa es otra forma de ver el reuso indirecto. Recuerden que es la dilución del agua residual en un cuerpo natural para ser posteriormente reutilizada en agricultura. Como esto nos preocupó, entonces dijimos, vamos a evaluar las condiciones de calidad. Entonces aquí hicimos una evaluación de la calidad del agua del río Cauca. Sobre el río Cauca se encuentran 19 estaciones de calidad y lo que hicimos fue tipificar cada una de esas estaciones en qué estado se encuentra en esta relación. A esto se le conoce como el riesgo por sodicidad, es decir, volver un suelo sódico. Cuando tú vuelves un suelo sódico, no lo puedes recuperar. El suelo se dañó para actividad agrícola. Y nos dimos cuenta que las 19 estaciones que están sobre el río Cauca están en esta región roja, donde yo ya estoy teniendo problemas porque reduzco la tasa de infiltración. Es decir, un agricultor que riega con agua del río Cauca, tarde que temprano va a tener un suelo sódico, o sea, va a tener un suelo que no va a poder recuperar. Entonces pensemos en 200.000 hectáreas que están siendo irrigadas con aguas residuales del río Cauca, donde posiblemente voy a tener daños en la tasa de infiltración de los suelos. También hay otro tipo de procesos como la salinidad y la toxicidad por iones específicos. Evaluamos este tipo de riesgo y entonces vemos que en esas 19 estaciones no hay problema por el riego con nitratos, o sea, la calidad cumple para los nitratos, cumple para el sodio y cumple para los cloruros. No hay problema por el efecto de las sales. Y nos dimos cuenta también que cumple para estos parámetros, para el pH, para la demanda bioquímica de oxígeno, cumple en las condiciones de calidad de agua para reuso agrícola. Sin embargo, no cumple para las condiciones de sólidos suspendidos totales ni para las condiciones de coliformes fecales. Recordemos que los coliformes son un indicador de contaminación microbiológica. Entonces, estamos poniendo en riesgo a la población que está realizando el riego con aguas residuales o aguas diluidas en el río Cauca. Y un parámetro importante, que es un indicador dado por la Organización Mundial de la Salud, son los huevos del minto. Pues resulta que en nuestro contexto no hacemos la medición de los huevos del minto. Entonces, no podemos tomar una decisión si esas aguas tienen un riesgo mayor para la reutilización agrícola. Comparamos entonces en cada una de las estaciones de calidad de agua del río Cauca. Entonces observamos que la calidad se encuentra en un pH estable para reuso, con una demanda bioquímica menor a la que se exige. La línea roja es el objetivo de calidad para reuso y se encuentra por debajo de ese objetivo, o sea que en términos de bebeo podemos regar, pero en términos de sólidos suspendidos, mire que estamos por encima de lo exigido por la FAO para el reuso agrícola. Y en ese mismo orden de ideas tenemos los coliformes, o sea, estamos regando con aguas con un alto riesgo de contaminación microbiológica. Hasta ahí hicimos la caracterización de las experiencias de reuso
que nos dan o nos dan una antesala para escoger casos de estudio. ¿Listo? Entonces escogimos 3 casos de estudio. El Bueno, área de influencia. ahí ¿Sí? antes de que pase, cuando el suelo se vuelve sódico, Uh-huh. O sea, el suelo tú lo riegas y ya casi no infiltra el agua, sino que entonces toda escurre o mucha escurre. Exacto. Exacto. Cuando el suelo se vuelve sódico, lo que sucede es que estás dañando la capacidad que tiene el suelo para infiltrar, le estás dañando su porosidad. Entonces, lo que estás haciendo es que estás compactando el suelo, porque ya lo que eran poros ya es sodio, y entonces compactas el suelo y el agua no puede infiltrar, sino que toda se va a escurrir. Eso es lo que estás haciendo. Ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta antes de entrar al objetivo 2? Bueno, parece que no hay más preguntas. O todo está muy claro o todo está muy confuso. Estamos como en las series cuando ya se terminó una temporada y toca esperar la otra. Ok, listo. Entonces vamos a la segunda temporada, al objetivo 2. Con base en esa caracterización, escogimos 3 casos de estudio. Vamos a ver por qué escogimos esos 3 casos de estudio. Escogimos el caso de estudio de la ciudad de Cali. Esta es la ciudad más poblada en esta zona de estudio, como les comenté. Para el año 2015 la proyección de habitantes era de 2 millones de habitantes. Esos 2 millones de habitantes iban a producir 7.600 litros por segundo o 7 metros cúbicos por segundo de agua residual. Y actualmente tiene un sistema de tratamiento, pero miren que solamente hasta nivel de tratamiento primario, con unas concentraciones del efluente, de lo que sale de ese sistema de tratamiento, de 107 toneladas de DBO al día. El caso de estudio tiene una precipitación de 1000 milímetros año. Es una buena precipitación, tenemos una ventaja en Colombia, somos un país con alta pluviosidad. El segundo caso de estudio corresponde a la zona de expansión de este municipio, de Cali. ¿Qué iba a suceder con las aguas residuales que iba a generar esa zona de expansión sur? Esa zona de expansión, según las tasas o la proyección, se supone que para el año 2032 va a tener aproximadamente 400.000 habitantes, que su generación de agua residual iba a ser de 850 litros por segundo y pues actualmente no realiza tratamiento. Es una zona que está proyectada, pero sí se pudieron tener unas caracterizaciones teóricas de 17 toneladas de DBO al día. En términos de concentración, pues unas concentraciones típicas de aguas residuales municipales o domésticas de 226 miligramos por litro de DBO. La precipitación en este caso de estudio es la más alta de los 3 casos. Entonces decimos que es un sitio o una zona donde hay mayor precipitación y nos daba un indicador de que era probable que el reuso no fuera tan viable. ¿Por qué? Porque si llueve más, las plantas no necesitan o los cultivos no necesitan mayor requerimiento hídrico. Y el tercer caso de estudio corresponde al municipio de Buga. Es un municipio de menor población, 135.000 habitantes más o menos para la proyección del año 2032, con unos caudales de agua residual proyectados de 369 litros. Actualmente no realiza tratamiento y maneja unas concentraciones pues dentro del rango de las aguas residuales municipales. Observen que el caso de Buga es el caso con menor precipitación. Sin embargo, Buga, que se encuentra en esta zona, es un centro agrícola por excelencia. Esto sí que culturalmente realiza riego de caña de azúcar. ¿Listo? Con base en eso, nos propusimos entonces, aquí esto pegó un salto raro, a seleccionar la tecnología de tratamiento para cada uno de los casos de estudio para cumplir el objetivo de calidad para reutilización agrícola. Porque como ustedes se dan cuenta, 2 de los casos de estudio no tienen sistema de tratamiento y 1 de los casos de estudio solamente tiene tratamiento a nivel primario. Con esas condiciones no cumplimos el objetivo de calidad. Entonces, ¿qué tocaba hacer? Teóricamente, diseñar un sistema de tratamiento para llevar esas aguas residuales al cumplimiento de estándares de calidad. ¿Qué se hizo entonces? Se realizó una consulta con expertos y se corrió un análisis multicriterio.
En el análisis multicriterio teníamos criterios de tipo técnico, ambiental, económico y sociocultural. ¿Cómo supimos qué criterio tiene más peso para tomar la selección o la decisión de seleccionar un sistema de tratamiento u otro sistema de tratamiento? Hicimos una consulta con expertos y de esa consulta con expertos nos dice que el 41% del peso de la decisión recae sobre el criterio económico, el 31% sobre el criterio técnico, el 21% sobre el criterio sociocultural y tan solo el 7% sobre el criterio ambiental. Y pues a mí esos resultados me llaman mucho la atención porque nuestra generación y ustedes que son una generación nueva, pensamos mucho en el tema ambiental. Entonces aquí empieza a jugar mucha importancia la carrera que ustedes están estudiando. ¿Cómo es posible que no pensemos en el ambiente a la hora de seleccionar tecnología de tratamiento? Esa es una inquietud que les dejo a ustedes y una reflexión para que lo analicen. Dentro de los criterios que seleccionamos, ahora hay que generar unos indicadores. Por ejemplo, ¿yo qué prefiero en una tecnología? ¿Que produzca más lodo o que produzca menos lodo? ¿Que requiera más energía o que requiera menos energía? Entonces, con ese fundamento, también por revisión de literatura y consulta con expertos, generamos unos indicadores. Por ejemplo, que la tecnología no requiera mucha área, que la concentración o que la eficiencia del sistema de tratamiento en términos de la DBO sea óptima, que se requiera menos energía para operarla, que remueva muchos elementos, que la parte microbiológica, el sistema de tratamiento lo haga adecuadamente, que produzca menos lodos, que la inversión inicial sea baja, que el costo de operación y mantenimiento sea bajo y que yo pueda operar fácilmente el sistema de tratamiento y que la tenencia de la tierra donde voy a construir el sistema de tratamiento preferiblemente sea propia. ¿Alguna pregunta? Bueno, con base en este modelo o en esta herramienta de toma de decisiones, se seleccionaron las tecnologías que iban a ser aplicadas en cada caso de estudio. Entonces, aquí lo que les estoy mostrando es para cada caso de estudio, los sistemas que fueron seleccionados y qué área potencial nos dio con base en los efluentes. Por ejemplo, el área de estudio para el caso 1, que es el caso más grande, fueron aproximadamente 3.000 hectáreas. Este caso tuvo una consideración especial porque el municipio de Cali produce 7 metros cúbicos por segundo. Yo podía haber seleccionado un área asociada a 7.000 hectáreas. Sin embargo, por esta área pasan vías, ríos, entonces el área fue limitada tan solo a 3.000 hectáreas. En el caso número 2, el área potencial de reuso fueron 2.500 hectáreas y en el caso número 3, 576. ¿Cómo se calcula eso? Yo les dije al inicio de la presentación que que una hectárea de caña de azúcar necesita aproximadamente 1 litro por segundo por hectárea y de ahí vienen estos estimativos. Les voy a mostrar, para ir un poco más dinámicos en la presentación, solamente la metodología asociada al caso de UGA y después mostramos los resultados generales. ¿Qué fue lo que se planteó para poder saber si UGA tenía potencial de reuso? Entonces planteamos una situación sin reutilizar el agua. Es decir, el municipio de UGA genera un agua residual, la pasa por un tratamiento preliminar y con el proceso de selección de tecnología se escogió una laguna anaerobia de alta tasa para tratar el agua. Ese efluente, con sus condiciones de calidad, va a ser dispuesto en el río Cauca. Versus una solución con reuso, que es que el mismo municipio de UGA trata el agua, pero implementa otro sistema de tratamiento adicional para ya no disponerlo en el río Cauca, sino para hacer reutilización. Eso se diseña con base en todo lo que les voy a explicar a continuación. Para yo poder saber cuánta agua necesitan las plantas, yo necesito hacer lo que llamamos un balance hídrico o un plan agrícola. Es decir, yo necesito tomar un año hidrológico, como ustedes lo están viendo aquí, saber cuál es la precipitación. Miremos las barras azules, me están dando el comportamiento de la precipitación versus el consumo de agua del cultivo, que a eso le llamamos la evapotranspiración real.
La diferencia de estos dos parámetros nos determina en qué mes y en qué cantidad requiero riego. Ese volumen de agua es el que va a ser irrigado con agua residual. Entonces, de aquí es donde yo estimo cuánta agua residual con esta agua residual, cuánta hectárea voy a poder regar en caña de azúcar. Se hizo el proceso de selección de tecnología. Se propusieron 3 tipos de tecnología. En el primero se propuso una laguna anaerobia de alta tasa con una laguna facultativa. La segunda propuesta fue un reactor USB con una laguna facultativa. Y la tercera propuesta fue una laguna facultativa con 2 lagunas de maduración, aplicando el método de análisis multicriterio, donde se caracteriza cada una de estas tecnologías. Se escogió la tecnología de reactor USB con laguna facultativa. Entonces se propone para la solución con reuso. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Qué elementos tenemos adicionales a la solución con reuso? Tenemos un sistema de tratamiento que es adicional a lo que tenemos en la solución sin reuso, el diseño de un sistema de riego, y para este caso en particular teníamos que bombear el agua residual. ¿Por qué? Porque el sitio donde estaba propuesta la planta estaba mucho más abajo, un poco más abajo, donde pensábamos irrigar con agua residual tratada. Entonces aquí lo que hacemos es a cada uno de estos elementos los costeamos. Entonces, ¿qué necesitábamos saber? ¿Cuánto costaban los elementos en la solución sin reuso y cuánto costaba cada uno de esos elementos en la solución con reuso? Obviamente, en la solución sin reuso, pues yo no necesito el sistema de riego, yo no necesito el sistema de bombeo y el sistema de tratamiento va a ser menor. Entonces, aquí lo que les estoy mostrando es cuánto cuestan las dos soluciones en términos de lo que conocemos como una situación incremental, es decir, la diferencia entre la propuesta de reusar el agua y la diferencia entre no reutilizar el agua. Estimamos los costos, estimamos los beneficios. ¿Qué beneficios pudimos estimar en este caso de estudio? Resulta que si yo riego con agua residual, pues no voy a tener que comprar fertilizantes. Si yo riego con agua residual, en Colombia no voy a tener que pagar lo que se conoce como tasa retributiva. A mí me cobran por hacer una disposición en los cuerpos hídricos. ¿Y en función de qué está eso? En función de la carga de DBO. Entonces, ese costo me lo voy a evitar. El otro costo que me evito es el pago de la tasa por uso. Como ya no voy a sacar agua de un pozo para regar, sino agua residual, esas aguas no tienen costo. Y aparte de eso, no voy a tener que operar los pozos. Entonces, me voy a evitar en 20 años operar y mantener el pozo, y me voy a también evitar construir pozos adicionales. Con esos costos y con esos beneficios se calcula lo que es la relación beneficio-costo. Si los beneficios son mayores a los costos, la reutilización es viable. Fue de esa forma en la que utilizamos la evaluación económica como una forma para poder ver el potencial de reutilización. Entonces, ¿qué encontramos en los casos de estudio? El primer caso de estudio nos da inviable. El segundo caso de estudio, que es la zona de expansión, tampoco nos da viable. Y el único caso que nos da viable es el caso del municipio de Buga. Entonces, miren que esto es muy importante, porque por más de que se menciona que la reutilización es una buena estrategia, que sirve para descontaminar, que sirve para muchas cosas, pues no siempre la estrategia puede ser viable. Por eso es que las organizaciones internacionales dicen que hay que hacer unas evaluaciones locales. Y aquí nos está dando la razón. Podríamos haber hecho una inversión grandísima y darnos cuenta que esto no era viable. Mora, pero te puedes devolver un momentico al anterior. ¿En esta? No, la anterior. Antes. ¿Dónde es esa? Yo creo que aquí es importante retomar también varias cosas, porque estos instrumentos económicos también cargan con unas debilidades de evaluación económica ambiental. Entonces, ¿en qué sentido? Digamos que ahorita pues está viendo esto y determinaste la viabilidad o no de cada una de las opciones. Pero también aquí obedece que los costos de tasa retributiva son muy bajos.
y no dan un valor económico real del impacto ambiental y social que tiene un vertimiento. Igual la tasa por uso. El costo o el valor que se le da al agua, un agua de buena calidad, a un agua limpia, es muy bajo. Entonces, de aquí en adelante hay muchas barreras económicas y de economía ambiental que hay que superar porque estas estimaciones están muy limitadas y subvaloradas con el valor, perdón por la redundancia, el valor real que tiene ya sea o el impacto o el uso. Y entonces esos números podrían cambiar en algún momento. Ya te voy a mostrar cómo van a cambiar esos números. Ya vamos para allá. Sí, lo que está mencionando Diana es muy importante porque aquí nos damos cuenta que la tasa retributiva, donde esperábamos un mayor valor, un mayor ahorro, dio muy bajita, dio tan solo 52 millones de pesos versus lo que estamos ahorrando por fertilizantes. Entonces, miren que para un usuario que va a reutilizar el agua puede decir, no, pues yo prefiero reutilizar yo prefiero hacer el vertimiento porque eso no me cuesta nada. Mientras que si tengo que ponerme a hacer una planta de tratamiento, tengo que diseñar un sistema de riego adicional, tengo que transportar el agua residual, eso me sale más caro que lo que me estoy ahorrando en términos de tasas retributivas, por ejemplo. Entonces, esas tasas ambientales tienen que considerar el verdadero costo ambiental o el costo económico del impacto. Entonces, vamos a ver cómo en este trabajo de investigación también intentamos subsanar un poquito esa deuda ambiental, porque si nosotros damos este trabajo, muchos usuarios pueden decir, prefiero no reutilizar el agua. Entonces vamos a ver cómo abordamos esto desde la investigación. Ahí quisiera, ay, perdón por meter la cucharada otra vez. No, tranquila. También es hasta dónde tú llevas los beneficios, ¿cierto? Digamos que ahorita vos te enfocaste en estos, pero también uno puede incrementar estos beneficios. Si nosotros los vemos también en otras matrices y pensemos, por ejemplo, en cambio climático y todos los costos asociados que tiene, por ejemplo, la emisión de gases de efecto invernadero por explotar los fertilizantes, ¿cierto? Entonces esto requiere transporte, requiere explotación en otros lugares del mundo. Entonces hay unos beneficios que ni siquiera es posible o no es fácil cuantificar y entonces se están dejando, no se alcanzan a valorar. Entonces también pues diezman un poco la viabilidad ambiental que tiene y limita un poco la visualización de la evaluación financiera. Sí, digamos que los beneficios que escogimos aquí estaban relacionados también a la facilidad de cálculo económico. Pero lo que está diciendo Diana es muy interesante porque el hecho de que no sea fácil de calcular no quiere decir que yo no los pueda involucrar en mis matrices o en mis análisis de costos. Son los costos intangibles o los beneficios intangibles. Y siempre en las evaluaciones de impacto ambiental deberán por lo menos ser mencionados. Así usted no pueda cuantificarlos, por lo menos sí debes decir que adicional a estos beneficios hay unos costos o unos beneficios intangibles que deberían ser cuantificados. Y entonces ahí, por ejemplo, voy a poner uno, cómo se mejora paisajísticamente el río porque yo ya no estoy haciendo el vertimiento de las aguas residuales. Eso económicamente o financieramente es difícil de cuantificar, pero es un costo ambiental que está cargando el reuso. Entonces, en la medida que usted como evaluador del impacto ambiental sea también ingenioso, en la medida como usted potencialice los beneficios, pues va a tener unas mejores relaciones costo-beneficio que van a hacer que la práctica sea más atractiva a la hora de hacer las inversiones. Yo no sé cómo estarán los números en Colombia porque pues estoy muy desactualizada del Estado en diferentes temas. Pero, por ejemplo, acá la segunda actividad que tiene más impacto en temas de cambio climático y de producción de gases de efecto invernadero es la agricultura. Sí, no, eso es a nivel global. Total. Dale. Listo, entonces, y vamos por aquí, viendo que es necesario entonces hacer las evaluaciones a nivel local. Uno podría, pensemos en los tomadores de decisiones, pensemos en los que hacen inversiones
y podrían fácilmente plantear plantas de tratamiento y reusar, que quedan solamente en el papel o en obras o en elefantes blancos, como decimos aquí en Colombia, o en obras muertas, porque al final no era tan viable esa práctica. Entonces, recordemos que la gente tiene que aceptar el reuso, las comunidades tienen que operar esos sistemas de tratamiento. Entonces, miren que la viabilidad también está dada por esa aceptación que tengo a la tecnología, por la práctica cultural y debe ser evaluada en el contexto local. Con base en lo que mencionó Diana ahorita, quisimos hacer un análisis de sensibilidad, viendo qué puede potencializar más a los otros casos de estudio o por qué no se está siendo viable si el reuso es tan bueno. Entonces lo que nos dimos cuenta fue, hicimos 3 tipos de análisis. ¿Qué sucede si el cambio climático o la variabilidad climática afecta esos casos de estudio? ¿Qué sucede si en el caso de la ciudad, en el caso de Cali, que es la más grande, que es la que tiene menos agua, lloviera más o lloviera menos? Entonces lo que hicimos fue, a cada caso de estudio, miremos el caso de Cali, a cada caso de estudio, que son las barras azules, le colocamos la precipitación de los otros 2 casos de estudio. Miren que Cali, a pesar de que yo cambie las precipitaciones, nunca va a ser viable. Es decir, que yo como tomador de decisión no debería plantear reutilización en la ciudad de Cali. Ojo, como se está planteando con estos beneficios en este estudio. Yo podría buscar más beneficios y ver que esto sí es viable. ¿Listo? Miremos en el caso de la zona de expansión. El caso de la zona de expansión no dio viable inicialmente, pero si en el caso de la zona de expansión empieza a haber menos cantidad de agua, menos precipitación, si el cambio climático lo afecta, cambiando su régimen de precipitación, el caso empieza a ser viable. La viabilidad empieza a darse a partir de que sobrepaso esta línea roja. Entonces, si la precipitación cambia, empiezo a ver que la zona de expansión tiene potencial para reutilizar el agua. Y miremos el caso de Buga. El caso de Buga dio viable bajo su régimen de precipitación, sus cultivos, sus áreas. Pero si lo afecta el cambio climático, pues también se hace un poco más viable. Entonces vemos que la escasez o la cantidad de precipitación es un parámetro sensible en la viabilidad del reuso. El otro parámetro que estaba siendo cuestionado es entonces esas tasas ambientales. Son muy bajas, muchachos. Miren, la viabilidad de cada caso está en esta línea roja. Para poder que el caso número 1 dé viable, yo debería aumentar al menos unas 100 veces más el valor de la tasa por uso que estoy teniendo actualmente. Miren lo que cuesta 1 metro cúbico de agua en Colombia, alrededor de 1 peso por metro cúbico, y hagan ustedes la relación. Nosotros, un dólar son 3.000 pesos colombianos. Esto no cuesta nada, absolutamente nada. 1 metro cúbico. Si lo pasamos a colones para que los chicos se asocien, sería 0.31 colones, 1 metro cúbico de agua, o sea, nada. O sea, usted con $1 puede comprar 3.000 metros cúbicos de agua. Exacto. Está loco. Y con esos 3.000 metros cúbicos puedo regar 3.000 hectáreas, 3.000 canchas de fútbol. Sí, es una barbaridad. ¿Ya? Entonces miren que para el caso número 1 yo tendría que aumentar más o menos 100 veces el valor de esta tasa para que el reuso se vuelva viable. Es decir, ese dato sería el valor económico que costa del agua residual, sin dejar otro tipo de análisis. Miren lo que sucede en el caso número 2. Yo tengo que aumentar 300 veces el valor para que se vuelva viable. Y en el caso número 2 sucede algo similar. A partir de 150 veces se vuelve viable el reuso. Esto visto en la tasa por uso, es decir, el valor que yo tengo que cancelar o pagar por sacar el agua de un pozo. El otro instrumento que mencionamos es la tasa retributiva. Es la carga o el costo que me dan por verter el agua sobre una fuente hídrica. Miren que en este caso, ni aumentando 150 veces el valor se vuelve viable. Entonces quiere decir que nuestra valoración económica del agua está súper mal. En el caso número 2, empieza a volverse viable cuando se aumenta la tasa
40 veces, pero también cuando cambie el régimen de precipitación. Aquí hay una combinación. Yo puedo aumentar la tasa, pero si la precipitación no se modifica, este caso nunca va a ser viable. Y en el caso número 3, lo que estoy obteniendo es que también debo modificar, es una combinación entre aumentar el valor económico del agua y que las condiciones de escasez cambien abruptamente. Pero resulta que yo no tengo el control de la precipitación. Entonces, ¿a mí qué me toca? Seguir aumentando la tasa por uso y la tasa retributiva en la manera que económicamente esto se vuelva viable. ¿Listo? ¿Preguntas? Al final ahí, Mona, lo que sucede, definitivamente la disponibilidad de agua va a marcar y va a determinar las posibilidades del reuso o no. Y entonces, si tú ves, por eso Perú, que tiene tanta escasez de agua, tiene amplio reuso. Israel, que básicamente está en un desierto, el reuso es su única opción. Exacto. Entonces, mientras se disponga de agua, el reuso va a estar limitado porque no va a tener unas ventajas económicas. No, es cierto, sí. Y es que aquí siempre pasa también, siempre se dice, es que acá llueve mucho, pero ¿durante cuánto tiempo va a haber agua? ¿Para cuántas generaciones va a haber agua? ¿Y qué provecho se le puede sacar a esa agua también? A los ríos, que a su vez también conllevan un aspecto turístico y paisajístico, como mencionaba antes, pero que también tienen beneficios ecosistemáticos. Entonces, todo eso es algo a lo que se le debería de poner cuantificación también, de alguna manera. Y entonces uno no sabe si estamos hablando de una bendición tener mucha agua, porque lo que estamos haciendo es desperdiciar. Como tenemos tanto, puede salir el tiro por la culata. Exacto. Sí. Bueno, ¿alguna otra pregunta relacionada con la evaluación económica? Está claro que hay que hacer los análisis locales. Por más de que tengamos mucha agua, miren que el caso de Buga es un caso viable para reuso y cualquier gota que ahorremos, cualquier esfuerzo que hagamos por el recurso hídrico, tanto en cantidad como en calidad, pues las generaciones futuras nos lo van a agradecer. Entonces, yo pienso que este tipo de estudios sirven para eso, para poder decir, mira, a pesar de que aquí llueve mucho, hay un caso de estudio que sí lo puede implementar. Entonces, siempre estamos contribuyendo con este tipo de investigación. Hay una cosa que es importante y todos los casos son particulares, por eso la importancia del análisis local. Mira que esto mismo pasa a nivel del uso del biogás, porque cuando tú te quedas en la teoría y todo es reutilizable y entonces, por ejemplo, en el caso del biogás se puede producir electricidad, eso es factible de producir electricidad con a partir de ciertos volúmenes de biogás. Menos que eso no hace ni cosquillas, entonces es chistoso, más bien, llamémoslo así, no es factible técnicamente decir que produzco biogás en sistemas, por ejemplo, que son muy pequeños. Exacto. A no ser que manejes una escala muy local, por ejemplo, la de los biodigestores en las fincas. Bueno, es que yo produzco mi biogás aquí para una estufa, pero no es para producir electricidad. Entonces, que a veces los discursos están mal manejados y mal analizados técnicamente. De acuerdo. Y todo, yo pienso que todo requiere evaluaciones locales. Nosotros estamos en un medio trópico, nosotros no tenemos esos comportamientos tan tendenciales y tan marcados y de un pronóstico tan acertado. Nosotros tenemos una variabilidad climática, económica, social, cultural, que todo merece una evaluación en contexto local. Bueno, entonces ya teniendo como trazada una hoja de ruta en la metodología, dijimos, bueno, este objetivo 2 lo que está arrojando es una metodología que debe ser propuesta ante el ministerio, autoridades ambientales, los generadores de vertimiento, para que se reutilice el agua de forma adecuada, porque hasta la fecha en que se realizó este trabajo no había un lineamiento en Colombia para la reutilización del agua. Entonces, el objetivo 3 se enfocó en eso. Vamos a estructurar una propuesta para venderle esto al ministerio, para decirle, mire,
sí hay una manera de hacer una evaluación donde usted puede darse cuenta localmente quién puede reutilizar el agua y quién no la puede reutilizar. Entonces, la estructura de esta propuesta que realizamos era que tenía que integrar unos aspectos no solo técnicos y económicos, sino unos aspectos normativos y unos aspectos socioculturales. Si no involucramos esos aspectos, la propuesta se cae de su peso si pensamos solamente en la parte técnica. Y ya lo estamos viendo. Esos beneficios, solamente la precipitación, y qué si la gente no quiere reutilizar, y qué si la gente no quiere construir esa tecnología, sino que quiere construir otra. Entonces, todos esos componentes tienen que estar interrelacionados para la generación de la propuesta. La propuesta se fundamentó en varios principios: el principio de precaución, el principio de protección a la salud humana, el principio de protección ambiental, el principio de uso eficiente del agua y, pues, con obvias razones, la viabilidad económica. El ámbito de la propuesta. Esta propuesta se realizó para los 27 municipios localizados en la zona de estudio y se hizo solamente para estos 27 municipios porque en Colombia la variabilidad espacial y temporal de la precipitación, de los cultivos, de la evaporación es muy grande. Entonces yo no puedo hacer inferencia de unos casos tan localizados a unas condiciones que van a variar tanto en el espacio. Entonces solamente se tomaron para municipios que tuvieran el mismo comportamiento asociado. La propuesta es parte de la evaluación del contexto local. Se parte también del principio de reusar directamente y planeadamente las aguas residuales. Es decir, la propuesta no abrió la puerta a reutilizar aguas sin tratamiento y sin cumplimiento de objetivo para reuso agrícola, y fue considerada para riegos de caña de azúcar. ¿Por qué? Porque esas son las condiciones que teníamos en nuestra zona de estudio. ¿Qué se hizo entonces en esa propuesta? Se plantearon 5 acciones. Es decir, la acción número 1, que se incorporaran las aguas residuales en los instrumentos normativos de la región. La acción número 2 era que se le incorporaran criterios de calidad. Yo puedo decir, reutilicen las aguas residuales, pero ¿con qué criterio de calidad? Entonces vamos a decir, tiene que tener los criterios de calidad de la OMS, de la FAO, de la EPA. Entonces se seleccionaron una serie de criterios para poder reutilizar las aguas de forma adecuada. Se establecieron unos incentivos económicos. Pues si yo hago un reuso, no pago tasa retributiva, no pago porque ya no estoy contaminando. Si yo hago un reuso, no pago tasas o canon de extracción de agua. También se establecieron la necesidad de hacer una articulación entre muchos actores, no solamente el agricultor y el generador de vertimiento, sino la autoridad ambiental, el ministerio, la academia. Y con esto, entonces, intentar propiciar la aceptación social e institucional de la práctica de reuso. Aquí está esquemáticamente, entonces, todas esas acciones donde a través de la autoridad ambiental y una relación obligatoria con los generadores de agua residual, se establecen unos compromisos, y a través de la autoridad ambiental con el agricultor también hay unos compromisos de obligatoriedad. Sin embargo, es una relación de voluntad la práctica de reuso. Yo no puedo obligar a un agricultor a reutilizar las aguas residuales, ni puedo obligar a un municipio a disponerle el agua residual a un agricultor, dado que el agricultor puede no cumplir con los parámetros técnicos. Entonces, esto parte de un principio, de un acuerdo y de una voluntad entre los municipios que generan el agua residual y los agricultores. Digamos que un resultado muy importante de este trabajo fue que a raíz de esta tesis de maestría logramos hacer